principal, el bacilo ácido resistente. Es un aerobio estricto, no es colgado, inmóvil y no productor de toxinas. Y no es el único, puede haber el Mycobacterium pneumatiae, el Mycobacterium avium, o también. Ahora, con respecto a la patogenia de historia natural, tienen que ver tres posibles situaciones. Una, la de la exposición, la segunda, la que es la infección, y la tercera, que es la enfermedad. Es muy diferente hablar de lo que es exposición, infección e enfermedad. La exposición se produce tras su diseminación mediante partículas de aerosol, las gotitas de flujo, que llega al espacio alveolar donde inicia su replicación. Para que esto suceda, el contacto debe haber sido íntimo y prolongado. En el mejor de los casos, los bacilos pueden ser eliminados por los macrófagos en más de la mitad de los casos. Todo esto va a depender del sistema inmune del paciente. Y lo que es infección, que sucede cuando los macrófagos alveolares no son capaces de contener y eliminar al bacilo en el primer momento, con una posterior desinclinación linfática y que se va a expresar radiológicamente, lo que muchos de nosotros conocemos como es el complejo primario de Von, que es una neumonitis, linfangitis, adenitis. Luego entra nuestra sangre, que va acompañada de una hipersensibilidad retardada, tipo 4, con formación de los granulomas. Va a llegar a una necrosis gaseosa, donde su crecimiento se ve inhibido por la baja tensión de oxígeno y la presencia de pH ácido, que permanece meses, años, hasta toda una vida. Lo que es la enfermedad, que tiene lugar cuando se reactiva coincidiendo con disminución de las defensas. Esta reactivación puede tener lugar en distintos órganos. Si la inmunodeficiencia es baja, puede producir lo que es la tuberculosis biliar, que es diseminación hematógena. ¿Y cuál es el que constituye el principal riesgo para TBC biliar? Es el VIH. La mayoría de los casos se da en los dos primeros años siguientes a la primera infección. Y solo el 10% de los infectados produce enfermedad en algún momento. Entonces, tener en cuenta lo que es exposición, infección y enfermedad. Ahora, para el diagnóstico, lo que muchos sabemos, lo que es la prueba de tuberculina, el PPD o llamada también intradermoreacción de Mann. El principal sistema defensivo, o sea, lo que va a actuar es la inmunidad celular específica que se va a poner de manifiesto. En sí, breve, lo que es el PPD me va a ayudar a diagnosticar lo que es una infección de tuberculosis, más no una enfermedad. ¿Por qué? Porque tengo que acompañarlo a lo que es una placa de tórax, tengo que ver las lesiones radiológicas, las características clínicas que va a presentar el paciente. Entonces, ese PPD consiste en una inyección intradérmica en la cara anterior del antebrazo del PPD, que son las proteínas modificadas derivadas, y que se considera positivo cuando la induración a las 48 de las 72 horas es mayor de 5 milímetros o mayor de 15 milímetros si hay una vacuna previa reciente. En pacientes con VIH o en cualquier paciente donde la inmunodeficiencia sea muy baja, se considera positivo cualquier grado de induración. ¿Por qué? Vemos que en el VIH, ¿cuáles son las células dianas que van a ser afectadas? Son los CD4. Entonces no va a causar una corrección de sensibilidad, entonces por ello no se va a manifestar la induración. Por eso cualquier grado de induración es positivo. Traduce la existencia de inmunidad, lo que les decía, trae la infección previa. Y ahora recordar lo que es el efecto booster, que es de estimulación. Por ejemplo, en los pacientes ancianos que su sistema inmune todavía ya está en desequilibrio, en el cual consiste en hacer una segunda prueba, y como ya hay una segunda prueba, todo el sistema inmune ya está alerta, desde ya va a producir la induración con mejor facilidad. Entonces, acá vemos el PPD, para ustedes es positivo o negativo este PPD. Tiene 15 positivo. Positivo, recontra positivo. Mayor de 15, pues. Y esta persona es un estudiante de medicina. No, mentira, no sé qué. Entonces, para el diagnóstico,
falsos negativos vamos a tener lo que son las edades extremas, las inmunodeficiencias, porque encabeza el VIH, las fases prealérgicas, lo que son el periodo de ventana, la tuberculosis miliar, eso es importante, y eso es pregunta de examen, que la tuberculosis miliar hace PPD negativo, o las afectaciones encerosas, pleuritis, meningitis, alergias cutáneas como sarcoidosis, insuficiencia renal crónica, procesos febriles interrecurrentes, vacunación con virus vivos o error en la realización de interpretación de la prueba. Ahora, los falsos positivos, que hay una vacunación previa con TCG, infección por microbacterias ambientales. ¿Alguien me puede decir una microbacteria, por ejemplo, ambiental que todos nosotros tenemos? Sería un bovis. ¿Bovis? Y que lo ven en inglés. El microbacterium pneumonitis, de preferencia en los varones. Error en la realización o interpretación de la prueba. Por ello no se pide, cuando nosotros sospechamos de una tuberculosis genitourinaria, no es tan civilino de que pedir una viscoscopía en orina porque hay la presencia de tuberculosis endosmática. Entonces, para el diagnóstico, lo muy importante son las técnicas microbiológicas directas. El diagnóstico definitivo, como lo dice definitivo, se demuestra en alguna muestra biológica, tras un cultivo en medio específico como el Owen James, que demora demasiado. Recordar que la presencia de VAR con tinción de Signifin es muy sugestivo de TBC, en un contexto clínico radiológico apropiado, pero no patognomónico. Así como les mencionaba, si la escopía en orina no nos va a indicar ello. Un falso positivo por micobacterium endosmática. Y otros métodos, como es el cultivo de VAR, que es demasiado caro, pero el beneficio en él es que en 2 a 3 semanas ya nos da el diagnóstico. Y otros, como son la reacción académica numerada. Ahora vamos a tener las manifestaciones clínicas. Las podemos dividir como las que son de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Las de pulmonar vamos a tener también distintas presentaciones. La neumonía tuberculosa. La prima infección cursa en general pausi o asintomática, generalmente en el lóbulo medio o inferior, que se acompaña de neuropatías biliares, es lo que es el complejo primario de Bohm. Y la reactivación afecta fundamentalmente a ápices y segmentos posteriores del lóbulo superior y segmentos superiores del lóbulo inferior. La clínica es insidiosa: fiebre, malestar general, sudoración profusa, nocturna, tos persistente, expectoración. El diagnóstico se realiza por vaciloscopía de esputo, es contagiosa y requiere aislamiento. Por eso, cuando nosotros vemos un paciente, generalmente, usualmente son jóvenes, y vemos que todos esos síntomas presentes de la sudoración nocturna, pérdida de peso, fiebre, todo ello, y vemos una placa, eso ya no es de una prima-infección, sino de una reactivación. ¿Y qué es lo que vemos? Ver las lesiones características son las lesiones cavitadas en lo que son en ápices, en los segmentos superiores. Entonces acá tenemos prima infección, que es el lóbulo medio e inferior, y adenopatías biliares, es el complejo primario de Bohm, que usa asintomática o pausi asintomática, es una neumonitis inespecífica. Y acá tenemos los segmentos. En la reactivación, los segmentos son apicales y posteriores de los lóbulos superiores, en la cavitación insidiosa, febrícula, malestar general, pérdida ponderante, tos persistente y ocasionalmente neumotórica. Ahora, la otra manifestación clínica es la pielitis tuberculosa, que se va a manifestar como un derrame pleural, que suele manifestarse más en niños y jóvenes. Y esto es frecuente, ¿verdad? Es unilateral y de comienzo brusco. Acá la vaciloscopía es negativa. En un 30% lo mucho será que nos daría el diagnóstico de lo que es en el líquido pleural. Pero en sí, lo que es más importante es hacer una biopsia pleural. Esto, en sí, lo que dice, el diagnóstico definitivo para pleuritis tuberculosa, biopsia pleural, no es la vaciloscopía. Si
Si no presenta neumonía asociada, no es contagiosa. Eso tenía que tener en cuenta. Por eso esos pacientes que tienen el derrame pleural no casi son aislados. Ahora, la tuberculosis miliar o diseminada, que se produce por diseminación hematógena en pacientes con alteración grave de la inmunidad, produce síntomas constitucionales y fiebre. Ahora, para la tuberculosis miliar, la lesión característica, pero es muy poco frecuente, son los tubérculos en el coroide, en el fondo del ojo. Esto no va a ser patognomónico. En la radiografía del tórax tenemos que ver el patrón micronodular en grano de mijo. Y a veces esto, ves la radiografía y quizás ni lo notes, porque también puede manifestarse de normal, no se ve nada en la cara. El diagnóstico se realiza por vaciloscopía, esputo, gato. Si no se encuentra, se hace una biopsia hepática y ahí se ven las lesiones granulomatosas con necrosis gaseosa y hipergasosa. El PPD, esto es importante, el PPD para una tuberculosis miliar va a ser negativo y eso también es poco contagioso, la tuberculosis miliar. Y acá vemos el patrón del mismo, ¿no? La tuberculosis, ahora lo que son es tuberculosis extrapulmonar. Tenemos a lo que es la meningitis tuberculosa. En sí, la tuberculosis es una enfermedad de afectación crónica. No es tan frecuente que se manifieste en forma aguda, en sí es crónica. También tener en cuenta que la tuberculosis también es uno de los agentes importantes en lo que son fiebres de origen desconocido. Se manifiesta de forma subaguda o crónica que afecta el encéfalo o también la parálisis de los pares craneales, más los oculomotores, y origina secuelas hasta el 25%. Algunos pueden producir tuberculoma. El líquido cefalorraquídeo va a presentar linfocitosis, pero de manera precoz va a haber una pleocitosis al predominio polimorfonuclear. Hay aumento de proteínas y bajo de glucosa, que es lo característico, no una infección bacteriana. Pero acá lo más importante es que para TB es la linfocitosis. Se aconseja además el tratamiento de corticoides. En sí, corticoides se utiliza aquellos donde hay esclerosis, meningitis, pleuritis, también pericarditis, tuberculosis. Se les da corticoides para disminuir las secuelas, lo que es el proceso de cicatrización. Ahora, la tuberculosis genitourinaria, que se da por diseminación hematógena y que constituye la forma extrapulmonar más frecuente. Pero esto es importante diferenciarlo, porque si nosotros consideramos a los ganglios como órganos en sí, la forma extrapulmonar más frecuente son los ganglios. Pero si no se considera los ganglios como órganos, lo más frecuente es la genitourinaria. Cursa con síndrome miccional, más figura ácida, estéril, lo que se llama la triada de Colombino, o también puede formar los riñones y toda esa cosa que forma es el riñón mágico y hematuria. Ahora, esto es importante. Frecuentes que preguntan en varones, en el aparato genital, ¿dónde es más frecuente el sitio de localización? Y también en mujeres. Esto es frecuente. En varones afecta al epidídimo, en primer lugar, y en mujeres a las trompas. Ahora, la osteomielitis tuberculosa suele afectar a la columna dorsal. Esto sí es importante, columna dorsal. Por ejemplo, vemos Brucella, que también es una bacteria que causa enfermedades de manera crónica, afecta a columna lumbar. Pero acá la osteomielitis tuberculosa es de columna dorsal. Por ejemplo, si ustedes han llevado a la cirugía y todo ello, también hay osteomielitis tuberculosa, y es característica, pero ya son pacientes, o sea, que no cumplen su tratamiento o son dejados, entonces llegan a hacer la psicosis. Por ejemplo, en las culturas anteriores hay pacientes hay pobladores que han tenido su psicosis, y esa es una manifestación de la osteomielitis tuberculosa. Como dice, puede producir destrucción, dolor y psicosis. Pueden existir accesos que no es necesario entrenar y que van a responder bien al tratamiento médico.
tuberculosis articular afecta a grandes articulaciones como son cadera y rodillas. La rinitis tuberculosa, que constituye la forma más frecuente de tuberculosis extrapulmonar, puede aparecer como estróbulas, que son en los ganglios, en la región del cuello, que van a aparecer también como lesiones gomatosas, que son blandas, que se pueden visualizar, o en forma generalizada. Ahora, la tuberculosis intestinal es importante saber de que su afectación es la región ilioischial izquierda. ¿Por qué? Por la presencia de placas de Peyer, donde hay un mayor sistema inmunológico, donde va a actuar para parar a los bacilos. Entonces, a veces te dicen en la manifestación de tuberculosis intestinal es frecuente que aparezcan como obstrucción intestinal. Algunos dicen la manifestación que es como en cuadro de ajedrez, que hace matidez acá, y en otros hace timpanismo, y eso por eso. Pero en sí, lo más importante es saber que se encuentra en la región ilioischial izquierda. La tuberculosis cutánea van a ser las manifestaciones como lupus vulgaris, el tema entrada de vacío, lesiones biliares o úlceras y hasta abscesos. Y vemos todo lo que son urinario, lo que es digestivo, lo que es en la columna y en el sistema nervioso central también. Ahora, para el tratamiento de la enfermedad tuberculosa se encuentran distintos regímenes, van a depender de cada protocolo, pero el tiempo mínimo para el tratamiento son 6 meses, y la causa más frecuente de fracaso es el abandono del tratamiento. Los regímenes en primera línea tenemos los fármacos típicos de primera línea, eso es que debemos saber: isoniazida, rifampicina, piracinamida, ethambutol y estreptomicina. Después, todos los otros son de segunda línea, que puede ser por vía oral y inyectable. En pacientes con VIH y con sífilis se entiende, por ejemplo, la pauta es isoniazida, rifampicina, piracinamida, ethambutol, son 2 meses, y después 4 meses isoniazida y rifampicina. Pero con VIH se prolonga hasta 7 meses de isoniazida y la rifampicina. Tener en cuenta que los corticoides son recomendados al inicio de pleuritis y pericarditis para evitar las secuelas. Y los de segunda línea son de vía oral, inyectables, todo ello. Entonces tenemos acá que también te preguntan a veces cuál es el fármaco bacteriostático de primera línea. Ahí está el ethambutol. Entonces tenemos de primera línea bactericida, isoniazida, rifampicina, piracinamida, estreptomicina. Bacteriostáticos, ethambutol. Ahora, en la segunda línea, de vía oral, el PAS, el para-aminosalicílico, el cicloserina, el fenamida, fluoroquinolona, y las inyectables, sencillas, que son los aminoglucosos, capromicina, micacina, tranamicina, y otros, el minesolid, clofamicina y otros. Ahora, es importante saber bien los fármacos de primera línea y sus efectos adversos. La isoniazida es el fármaco más importante, actúa como bactericida en bacilos en nidificación y bacteriostático en los de reposo. El efecto adverso más importante es la hepatotoxicidad, que no hay que hacer su suspensión a menos de que haya mayor de 5 veces la transaminasa